Bienvenidos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la saga House, una casa alucinante. Bueno, así se llamó la primera película, pero es una saga producida por Sean S. Cunningham, que es el productor de la saga de Viernes 13, director de la primera película de Viernes 13. Y bueno, digamos que decidieron, al ver que ya por la saga de Viernes 13 estaba ya no quemándose, porque aún luego harían bastantes películas, pero por si acaso, como ya llevaban varias, querían tener otra franquicia. No solamente era de Viernes 13, porque Viernes 13 ya iban por la quinta y decían, bueno, esto ya llegará un momento en que la recaudación empezará a bajar, por lo tanto querían agarrarse a otra saga exitosa. Y entonces, bueno, confió en Steve Miner, que fue el director de la segunda y la tercera parte de Viernes 13, fue el primero que nos mostró a Jason adulto, ya en la primera película lo habíamos visto de niño, y el que le puso la máscara, digamos, ese atuendo, ese aspecto ya que lo hace reconocible como asesino serial. O sea, esa máscara de hockey, todo eso fue en la tercera película, que fue de Steve Miner. Bueno, la primera película la dirige Steve Miner, que se tituló House, una casa alucinante. Y está protagonizada por William Katt, que es el actor este que hizo la serie esta del gran héroe americano en los 80. También apareció en Carrie. Y bueno, digamos que es una película que mezcla terror con comedia. Sería una especie como de Terroríficamente Muertos, lo que ya hizo Sam Raimi con esa segunda parte, medio remake encubierto de Posesión Infernal, que mezcló terror y comedia, pero esta ya es como más para todos los públicos. Mientras que Terroríficamente Muertos seguía siendo una brutalidad sangrienta, aún era más sangrienta que la primera parte, esta película sí que va en un tono un poco más liviano, es un poco como para toda la familia, es un terror así, en plan de, bueno, tenemos elementos cómicos, elementos de terror, pero para toda la familia. Y es una película que a mí me gusta muchísimo. Yo me acuerdo que la vi cuando era pequeño en Noche de Lobos, el programa que hacían en Antena 3, y yo flipé con esta película. Es una película que es muy distraída y por méritos propios se convirtió en un auténtico clásico de culto. Tuvo un grandísimo éxito, de ahí a que luego se hicieran más películas y se convirtiera en una franquicia, no muy extensa, pero se convirtió en una franquicia. Entonces es una película que es muy divertida, es muy divertida. Tiene elementos de terror que a mí de pequeño me funcionaban. Hoy día, ya viéndola a estas alturas, pues no me funcionan igual, pero sí que es una película que tiene elementos serios, de película pues de casas encantadas, elementos pues de una película seria, pero también con muchos elementos de humor, elementos muy, no sé, muy esperpénticos, que la llevan un poco a ese terror así tipo Sam Raimi, pero ya digo, un poco como para todos los públicos. No vemos muertes, no vemos sangre, o sea, es todo un poco pues ¿cómo diría yo? Es un Tren de la Bruja, que está muy bien realizado, por cierto, es un Tren de la Bruja, pero para toda la familia. Y bueno, la película trata, como cuando hablo de sagas, pues siempre meto spoilers, o sea que voy a hablar con spoilers. La película trata sobre este chico, William Katt, es un escritor que resulta que está divorciado de su mujer porque su hijo desapareció. Ellos vivían en una casa, era la casa de la abuela del chico, no, de la tía, perdón, de la tía de este chico, y entonces, pues un día estaba el niño por ahí, y de repente desaparece, y el padre está buscándolo, y ve como que se está ahogando en la piscina, y cuando se tira a la piscina para rescatarlo, resulta que no está, que ha desaparecido. Entonces, claro, nadie lo cree, de que haya, cómo va a ser posible de que estuviera en la piscina, y luego tú te tiras y no está, no sé, es como que piensan que ha sido algo de su mente, pero él jura de que estaba en la piscina y cuando se sumergió, ahí no había nadie. El niño ha desaparecido de la faz de la tierra. La abuela, como estoy con la abuela, como es anciana, la tía del chico este, dice que se la ha llevado a la casa, que la casa se la ha llevado, pero por supuesto nadie la cree porque es una mujer anciana. El caso es que a partir de ahí, pues el matrimonio tiene problemas, él se obsesiona mucho con la desaparición del hijo, la mujer es como que logra rehacer su vida antes que el marido y se divorcian. El caso es que él, bueno, pues tiene la necesidad de escribir un libro sobre sus experiencias en la guerra del Vietnam. Estuvo en la guerra del Vietnam y quiere escribir un libro sobre sus experiencias. Y para eso necesita tranquilidad. Justamente su tía muere, que se suicida. La tía de este chico se suicida, se ahorca. Y entonces pues la casa va a parar a la hereda el escritor este, y aprovecha para estar en esa casa él solo tranquilo y escribir esa novela de sus experiencias en el Vietnam. Entonces la película se van viendo, cuando él está escribiendo, se van viendo escenas del pasado, escenas de cuando él estuvo en Vietnam, que tenía un compañero interpretado por Richard Moll, que era como su mejor amigo, pero era un tío loco, un de estos que son como los amantes de la guerra, que quiere solamente matar, en plan se cree Rambo.
Pues bueno, el caso es que en la casa pues empiezan a pasar fenómenos sobrenaturales. Y aquí tenemos, como digo, pues elementos típicos de casas encantadas, pues ruidos que se oyen, puertas que se abren y se cierran, una sombra que pasa, y él está como mosca, hasta que de repente abre lo que es un armario y aparece como una criatura. Siempre los fenómenos sobrenaturales, por lo menos de más intensidad, aparecen a partir de las 12 de la noche. O sea, antes puede haber alguno, pero a partir de las 12 de la noche es cuando aparecen, digamos, con más fuerza. A las 12 de la noche se supone que es la hora de las brujas. Entonces abre como un armario, parece como una criatura muy bien realizada. Estamos en los 80, por lo tanto eran todo efectos especiales prácticos. Esto sería pues como un animatrónico. Lo que recuerda esta película como que va tomando pues elementos de ese cine de casas encantadas más moderno. Toma muchos elementos de Poltergeist. Entonces esa criatura que aparece, bueno, pues es como alguna de las criaturas que vemos en la película de Poltergeist. El caso es que él ya no sabe si está en su mente, si todo está en su mente, tenía razón su tía y resulta que esa casa está como encantada y él ya se empieza a obsesionar de que su hijo ha podido desaparecer, igual que tenía razón su tía, de que la casa de alguna manera tiene algo mágico y la casa se lo ha llevado y puede estar en algún lugar de la casa. Tiene un vecino que está interpretado por George Wendt, que es uno de los actores que aparece en la película de La Cosa, de John Carpenter, y es como muy admirador suyo, y es el típico vecino cotilla. Él empieza como a tener pues sus paranoias y a hacer cosas raras, y pues está siempre como vigilándolo, en secreto se entera del número de las mujeres y la llama para decirle que él, pues que no está bien el exmarido y tal. El caso es que, bueno, pues tiene momentos muy hilarantes y muy divertidos. Ya digo, en su día, ciertas escenas, pues sí que me daban miedo cuando era pequeño, la primera vez que la vi, la de la criatura saliendo del armario, o por ejemplo, pues hay una escena que aparece como la mujer, pero en realidad es como una visión, y luego se convierte como en un demonio, ya digo, muy a lo terroríficamente muertos. Y entonces el tipo le dispara, y luego corta el cadáver en trozos y los entierra en el jardín. Y esa criatura pues me daba mi miedo cuando era pequeño. Hoy día la veo y veo pues el punto cómico, pero siempre de humor negro. Y eso es lo que también hace que la película aún se mantenga fresca, que no es un humor así tonto y bobalicón, sino que tiene humor negro. Pues entierra los trozos de ese demonio por el jardín y luego resulta que el perro del vecino desentierra la mano. Y él va detrás del perro para quitarle la mano. Luego resulta que viene otra vecina y le encasqueta al niño. Dice, no, que me tengo que ir, quédate al chiquillo, tal, no sé qué, así como que él haciendo de canguro. Y la mano esa va por ahí, se le engancha al niño y va por ahí suelta. Luego al niño también llegan como dos demonios y se lo llevan y él tiene que rescatarlo. En fin, tiene escenas muy hilarantes. La película es un no parar. Es como dice el título, una casa alucinante. Es un no parar. O sea, a partir de que el tipo entra, empiezan a pasar un montón de cosas y es una película súper distraída. Aún hoy día la veo, ya digo que me lo paso pipa. Para mí es una película de culto y una película que le guardo un gran cariño porque yo la vi de niño y me encantó. En su día hasta me dio miedo algunas escenas, pero tiene ese punto de comedia negra que aún hoy día funciona y sobre todo es un auténtico divertimento. Y es una película que recomiendo muchísimo. La casa en realidad no te explica bien lo que sucede, digamos que es como una casa mágica. Esa casa como que abre ciertos portales dimensionales y puedes en esa casa digamos que trasladarte al pasado. Por ejemplo, él se traslada al pasado, a la época del Vietnam. Resulta que el amigo, interpretado por Richard Moll, pues cuando estuvieron en guerra quedó herido y le dijo a él que lo matara. A este chico, a William Katt. Pero este no quiso matarlo porque no podía, no era su mejor amigo, y decía, voy a pedir ayuda. Pero cuando fue a pedir ayuda resulta que los vietnamitas lo capturaron y lo torturaron. Claro, él dice, joder, podías haberme matado y me hubiera ahorrado la tortura y la humillación de que me hubieran capturado los vietnamitas. El caso es que el espíritu de este compañero pues se quiere vengar. Y en esa casa, pues ha logrado, mediante ese portal dimensional que tiene esa casa, pues llevarse al niño. Es el que se ha llevado al niño y lo tiene capturado en lo que es en el Vietnam. Pero no es que se lo haya llevado al pasado, lo que es a la selva del Vietnam, sino que digamos que está como en otra dimensión, está como ahí atrapado, y es una dimensión que es igual al lugar donde él murió. Más o menos es la teoría que yo he sacado. Porque ahí no hay vietnamitas ni nada, solamente está él y el niño. Entonces es como una dimensión en la cual el espíritu de este soldado, como murió en Vietnam, pues es una dimensión que es igual al lugar donde él murió. Entonces tiene que ir este escritor a esa dimensión para rescatar al niño y bueno, al final aparece el zombie del amigo, en fin. Como digo, un auténtico divertimento y a mí es una película que me encanta y recomiendo muchísimo porque es una película de culto, de ese cine cómico, terror cómico de los años 80. Como tuvo un gran éxito, la película es del año 1985, pues en el año 87, 2 años después, se hizo la segunda parte dirigida por un tal Ethan Wiley, que se tituló House 2 aún más alucinante. Si la primera era una casa alucinante, la segunda es aún más alucinante. Vale, esta también la vi en Noche de Lobos,
Y es una saga que no tiene nada que ver una película con otra. O sea, no es una saga que vaya seguida, en la misma casa, no. No tiene absolutamente nada que ver una con otra. Simplemente en todas las películas hay una casa y pasa algo sobrenatural. Y ya está, es lo único que tienen en común. Esta película yo recuerdo que cuando la vi también me encantó. Esta ya es comedia. Aquí ya en la primera tiene algunos toques de terror, pero esto ya es comedia. Esta película es comedia. Yo me acuerdo de pequeño que también me encantó, porque es una película que al igual que la anterior arranca muy rápido. Todas estas películas arrancan muy rápido y pasan un montón de cosas y era muy distraída. Y a mí también me encantó. Me gustó más la primera porque ya digo, en algunos momentos incluso llegó a darme algo de miedo, pero esta también me pareció, vamos, un auténtico divertimento y me encantó. ¿Qué pasa? Que esta sí que es una de las películas que cuando pasa el tiempo, pues para mí pierde, porque si bien todo ese divertimento de niño y ese humor que meten, pues de niño me funcionaba, pero hoy día no me funciona y se me llega a hacer incluso un poco cansina. No está mal, como secuela, pues también, digamos que está bien, que funciona, pero ya digo, tenéis que tomárosla como lo que es, como una comedia, o sea, una comedia con tintes de terror, pero ya no tiene ese humor negro que tenía la primera. Terror es que aquí no hay nada, mientras que la primera sí que habían escenas, o sea, hay escenas que son de terror, que te pueden incluso funcionar hoy día. Esta no tiene ya nada, ninguna escena de terror. Como divertimento la puedes ver, pasan muchas cosas y te puede distraer. Ya digo que hoy día a mí no me funciona por el humor, no me funcionan los chascarrillos, de pequeño sí, pero hoy día no, hoy día es de esas películas que ha perdido. Aún así, sigue siendo una secuela pues bastante digna. Va en la línea de la primera, pero con más humor. Ya han dejado a un lado todo lo que, digamos, los elementos que pudiera tener de terror la primera, para decantarse de lleno en el humor. La segunda va pues sobre un chico que hereda la casa de sus padres. Él es un chico pues adoptado. Los padres pues murieron cuando él nació y entonces hereda la casa de los padres cuando ya él se hace adulto y va a vivir con la novia y va a visitar a un amigo y resulta que encuentra una foto de su tatarabuelo que lleva una calavera de cristal, como esa de la cuarta parte de Indiana Jones, de la calavera de cristal, una calavera de cristal que había encontrado en una pirámide azteca. Entonces resulta que hay una en un museo, pero cuenta la leyenda de que habían en realidad dos calaveras de cristal, una que encontraron, que se encuentra en un museo, y otra que nunca encontraron. Y la que no encontraron se supone que es una calavera que tiene ciertos poderes mágicos. Entonces, claro, como ve que la que lleva el tatarabuelo en su mano no es la que está en el museo, pues dice, esta será la segunda calavera. Y va a desenterrar al abuelo del cementerio. Y resulta que el abuelo, bueno, pues resucita porque al estar con esa calavera, que lo enterraron con esa calavera y esa calavera tiene poderes, como que puede resucitar. Entonces vemos a un viejo zombie y es lo típico, el viejo zombie de la época de los vaqueros, en la época actual, en los 80, lo dejan conducir, no sabe el tipo conducir y sin embargo lo deja el amigo conducir, se emborracha, en fin, es un poco el contraste ese de gente de épocas pasadas a las épocas actuales y tal. Luego resulta que esa calavera como que se activa y empieza a abrir también portales dimensionales, al igual que el anterior, puede viajar al pasado, abres una habitación y a lo mejor te trasladas a la edad de piedra, y te trasladas también pues a la época de los aztecas, y empiezan a venir gente de otras épocas a través de esos portales dimensionales para intentar robar esa calavera. Pero si roban la calavera resulta que el abuelo muere, porque el abuelo se mantiene vivo gracias al poder de la calavera. Y si cae en malas manos, pues ese poder puede desatar como un mal absoluto. Entonces es como una película de aventuras, tienen que viajar al pasado porque hay un cavernícola que se ha llevado la calavera y viajan a la edad de piedra, de ahí se traen como una especie como de gusano perro y un pterodáctilo. Es que hasta los efectos especiales me parecen hasta más cutres que el anterior, pero porque están hechos para hacer la gracia. Luego también se van a una pirámide azteca, resulta que les acompaña un fontanero que ha venido que también es aventurero. Yo qué sé, la película ya digo, en su día me funcionaba, pasan muchas cosas eso sí, pero hoy día no me funciona tanto. Luego aparece como un antiguo compañero del tatarabuelo, que era un tipo malvado que quería robarle la calavera en su día y el tatarabuelo lo mató. Pues está resucitado, ha vuelto del más allá para robarle la calavera y tal. En fin, recomendable, pues para complementar la primera. Si queréis ver algo con más humor, igual, oye, os partís el ojete y aparte es muy distraída también. Ya digo, a mí hoy día porque no me encaja ese humor y tal, pero siendo inferior a la primera, bueno, pues también como divertimento puede funcionaros. Luego tenemos la tercera parte, que está dirigida por James Isaac y David Blitt. James Isaac, si no recuerdo mal, creo que es el director que luego dirigió Jason X. Está protagonizada por Lance Henriksen, que hace de agente de policía, y Brian James, que es un actor que ha hecho muchas veces de secundario, es un actor que casi siempre hace de malo, aparece en la película de Tango y Cash, la de Sylvester Stallone y Kurt Russell. Y bueno, esta película es del año 89,
Y... Y esta película ya es una película más seria. O sea, tiene chascarrillos de humor, pero es una película más seria. A mí, junto con la primera, son las que más me gustan. De hecho, que prácticamente me gustan igual, esta y la primera. No podría poner a una por encima de la otra. Porque esta es más seria que la primera y tiene momentos de terror. O sea, es más una película más de terror que la primera. Y ya digo, la primera lo único que es, quizás a lo mejor habla mi parte del cariño, aunque esta también, yo la vi también de pequeño. Esta la vi en Alucine, no en Noche de Lobo, la tercera parte la vi en Alucine. Pero, ya digo, es otra tonalidad. ¿No? Esta película ya no carga tanto en humor, o sea, tiene sus toques de humor, pero esta película lo que quisieron hacer era la época en la que estaba de moda Freddy Krueger. Bueno, estaba de moda, en el año ya 89 pues ya estaba ya un poco decayendo la saga de Pesadilla en Elm Street, pero aún seguía siendo un personaje muy carismático y querían, digamos que de alguna manera encontrar un sustituto a Freddy Krueger. Si bien en algunos slashers intentaban buscar pues un nuevo Michael Myers, un nuevo Jason Voorhees, pues querían buscar una especie de nuevo Freddy Krueger. De hecho, hasta el propio Wes Craven lo intentó con la película Shocker, 100.000 voltios de terror, que es bastante semejante a este de House 3, aunque a mí la de House 3 me gustó más que la de Shocker, me parece mejor película. Entonces buscaron un personaje, digamos, parecido a Freddy Krueger. Entonces aquí digamos que la película trata sobre un policía interpretado por Lance Henriksen, bastante habitual en este tipo de películas, que busca un asesino en serie llamado Max Jenke, o más Jenke, no me acuerdo así bien, lo tengo aquí anotado, pero más Jenke. Bueno, es un asesino en serie interpretado por este Brian James que descuartiza a las víctimas. La película esta es la más sangrienta. O sea, en las demás no hay muertes, aquí sí, hay muchas muertes, muy sangrientas, aquí se ven miembros despedazados, efectos especiales prácticos muy bien realizados. El caso es que atrapa a este asesino y lo ejecutan en la silla eléctrica, al igual que ejecutaron a este asesino de Shocker. Pero resulta que este tipo, digamos que hacía como una especie de magia de vudú o algo de eso, y logra su espíritu regresar para vengarse de este policía. Entonces el espíritu de este más Yenke se mete en la casa de este policía, de ahí de nuevo otra casa, donde empiezan a suceder fenómenos sobrenaturales. En este caso tenemos a este asesino en serie, que es un personaje con mucho humor negro, con muchos chascarrillos, muy a lo Freddy Krueger. Y funciona bastante bien, o sea, la película, ya digo, yo en su día flipé cuando la vi. Muchas muertes, aquí no se cortan, aquí mucha sangre, muchos efectos especiales prácticos, muy bien realizados, o sea, de terror, la más seria, dentro de esos toques de humor negro y esos chascarrillos tipo Freddy Krueger, esta es la más seria de todas. Y a mí, ya digo, junto con la primera, son para mí las dos que más me gustan. Mejores, pues están por igual, el nivel de este y la primera están por igual. Y me gustan igual. Quizás, ya digo, la primera, pues por eso, por el cariño que le tienes, el rollo pues que es muy divertida, pasan muchas cosas, pero como película seria, digamos que esta es más seria, aquí sí que vamos a ver más casquería, más muertes, es más siniestra, o sea, no sé, no podría decir a mí si House 3 me gusta más que la primera. Para mí están pelé y melé. La primera es más de culto, ha logrado un mayor culto. De hecho, que si no fuera por la primera no se hubieran hecho el resto. Pero bueno, si no quiero mojarme mucho, yo diría que empataría. En cuanto a gusto mío y en calidad, empataría la primera de House con la tercera. Ahora bien, si me apretáis mucho, 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 yo que sé, yo creo que incluso me podría quedar con la tercera, porque es más seria, simplemente, pero no sé, lo pongo más o menos por igual. Y bueno, luego ya en el año 92 tenemos la última, dirigida por Lewis Abernathy, titulada pues House 4, la reposesión, en la que aparece también William Katt, pero hace un papel secundario, enseguida desaparece. Esta película ya tiene un aspecto muy telefilmero, es la peor de todas, es la más floja, vuelve de nuevo ya a esa comedia. Y ya es una película, bueno, pues que el William Katt, que no tiene nada que ver con la primera, aunque aparezca, o sea, no es el mismo personaje, pues está casado, tiene una hija, y resulta que el hermanastro quiere quedarse con una casa que resulta que la ha heredado de sus padres, pero que viene de sus tatarabuelos, que resulta que está construida en un terreno indio, que es un terreno mágico. Y entonces los indios, el tatarabuelo prometió a los indios que nunca vendería esa casa, precisamente por estar construida en ese terreno, y esa promesa ha pasado de generación en generación. Y entonces él quiere cumplir la promesa de no vender la casa. Pero el hermanastro resulta que quiere venderla, tal. Bueno, el caso es que este tiene un accidente con la familia, muere, y la hija queda inválida. Entonces la mujer hereda la casa y se queda con la hija. Y el hermanastro está por ahí intentando echarla de la casa porque quiere quedarse en la casa como sea y tal. Y empiezan pues a pasar cosas, fenómenos sobrenaturales en la casa. Arranca rápido,
pasan bastantes cosas, no tantas como las anteriores, pero también pasan bastantes cosas. Pero bueno, ya decae todo, ya aspecto muy telefilmero, lo que es la dirección muy televisiva, efectos especiales ya está más cutres, un humor bastante infantiloide, no tiene nada del humor negro de la primera. Para mí es la más flojita de todas. Es una película que la verdad que ya yo creo que pasó sin pena ni gloria. Y esto ya no sé. Ya no hicieron más películas y por algo sería. Así que ya para no alargar más estas 4 películas, bueno, pues yo la primera de House es una película de culto. De hecho que es de todas es la que se ha quedado como película de culto. La segunda, para mí es una de las películas, de las joyitas de los años 80. La segunda parte, pues es una buena secuela, ya tira mucho a la comedia, demasiado. A mí ya digo que con el tiempo ha perdido, pero bueno, sigue siendo una secuela pues bastante digna. La tercera parte es la más seria, a mí me gusta más que la segunda. De hecho que yo la pondría junto con la primera, las que más me gustan son la primera y la tercera. Ahora, ya viendo las cosas un poco objetivamente y subjetivamente, vamos a ver. Yo las pondría prácticamente empatadas. Objetivamente quizás la primera es algo mejor, objetivamente. En cuanto a calidad de película, en dirección, de ahí a que se haya convertido la primera en una película de culto. Pero una diferencia muy leve. Y subjetivamente, ya digo, yo las pondría prácticamente igual, casi empatadas. Pero subjetivamente yo me tiraría un poco más, incluso por la tercera, por el tema de que es más seria, es más de terror. Entonces no tiene esos toques de humor que tiene la primera, que son toques de humor que a mí me gustan y me siguen funcionando porque es humor muy negro. Pero ese, no sé, la tercera es que es como muy descarnada. Ya cuando es como, podían haber conseguido incluso un personaje tipo Freddy Krueger. No sé, la verdad es que está genial, esos efectos especiales prácticos, los chascarrillos de ese personaje, del más yen que las muertes, o sea, no sé, ya digo, yo las pondría la tercera y la primera prácticamente empatadas. A nivel de calidad más o menos están igual, quizás la primera un poco mejor. En calidad, a nivel personal, pues igual me quedo un poquito más con la tercera simplemente por eso, porque es una película de terror que va más a saco que todas las anteriores. Y la cuarta, pues es la más flojita de todas y para mí, pues no sé, una película que la puedes ver un poco para completar. Pero como ninguna tiene nada que ver con otra, pues yo qué sé, pues una más de Casas Encantadas que es bastante flojita la cuarta parte. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré alguna película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.